Recién estaba hablando con Paulo porque hay información que es muy, pero muy interesante para poner en valor. Este muchacho estaba considerado dentro del gimnasio prácticamente un atleta de alto rendimiento. Si vos te fijás, de alto rendimiento dentro de lo que es esta disciplina, que es una disciplina propia de los Estados Unidos, la generó o la popularizó un ex policía de California, que patentó el método en el año 2000. En nuestro país llegó aproximadamente en el año 2014. Hoy por hoy hay más de 50 gimnasios que practican esta disciplina. Este chico tenía todas las condiciones, una persona que uno la veía dentro del gimnasio, hacía rutinas diferenciadas, una persona joven por otra parte, pero claro, aquí con Paulo recién conversábamos y además teníamos información que es muy valiosa para compartir con todos. ¿Tenía este muchacho algún antecedente cardíaco? ¿Hay forma de determinar si murió como consecuencia de la actividad física o si fue prácticamente, como recién comentaba Fernando Menéndez, una muerte súbita? ¿Se pudo haber evitado o no? Es la diferencia de una tragedia, un drama por un tema médico, a un delito. De hecho, el fiscal que investiga la causa, el doctor Martín Gómez, de la Fiscalía de Vicente López Oeste, ya secuestró toda la documentación que hay sobre esta persona, sobre la víctima, en el gimnasio. Secuestró las cámaras de seguridad, pidió las cámaras de seguridad. Para ver en qué momento se desvanece. ¿Qué rutina tenía ese día para realizar el chico? Secuestró la rutina también. ¿Por qué? Ya encontré una irregularidad que es el apto médico. El apto médico figura del año 2016. 2017 y 2018 no tiene apto médico. O sea, había de esta persona. ¿Y cada cuánto se tiene que presentar? Una vez todos los años, todos los años. Y la rutina... Chequeo anual, digamos, es el que hay que... Y la rutina la va a hacer analizar para determinar si estaba controlada o no. Porque acá hay una diferencia muy clara que hay que entender, hay que ser muy claro. Una cosa es una persona que sufre un problema cardíaco, es un drama, es una tragedia, pero queda dentro de lo que sería una muerte natural. Otra cosa es que esa muerte, ese problema cardíaco, sobrevino por una mala práctica deportiva y sin control. Ahí sí hay una responsabilidad, o habría una responsabilidad en los profesores de dicho gimnasio, lo que configuraría un delito. No se ha podido probar todavía. Es lo que intenta al menos descartar el fiscal. Más temprano, también con Paulo, teníamos la información que va a ser clave el examen de autopsia que se realice sobre este hombre, sobre Alexis de 40 años, porque allí se va a poder seguramente ir hacia atrás. Si efectivamente en el cuerpo quedaron marcas que él falleció como consecuencia de un esfuerzo físico, es por una rutina indebida o porque naturalmente no tenía el apto médico para realizarla, o si había algún antecedente que inexorablemente iba a resultar en este trágico final. Fernando Menéndez, nuestro compañero de Telefe Noticias, está trabajando en vivo en el lugar. Fernando, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos. Bueno, acá todavía el gimnasio en Maipú 1154, en Vicente López, permanece cerrado. Lo está desde que ocurrió el hecho el martes, cerca de las 8 de la noche. Llegaron 2 servicios de ambulancia privado y ambos certificaron el deceso. Ya no tenía signos vitales Alexis Valencic, este hombre de unos 40 años aproximadamente, y que según revelan sus redes sociales, tanto Instagram como Facebook, gustaba de la práctica del deporte. De hecho, tiene fotos que datan desde el 2015, lo hacía con asiduidad, con un compromiso evidente, y lo compartía incluso con su familia. Tenía, además de su esposa, un chiquito de 4 años aproximadamente y un bebé que habrá nacido hace muy pocos meses. Era vecino de Vicente López, vivía a unas pocas cuadras de acá, y los vecinos nos cuentan que aquí incluso es habitual verlos desde temprano. Calculá que el local abre a las 7 de la mañana y desde entonces ya salen a hacer la práctica. No solo dentro del local, sino que tienen continuidad afuera, acá en la vereda, sobre la avenida Maipú, sino incluso toda la vuelta a la manzana, a veces llevándose por delante algún que otro vecino descuidado, alguna señora que está limpiando, barriendo la vereda a esa hora de la mañana. A propósito de la descripción pormenorizada que haces del tipo de actividad, también es importante y hace al fallecimiento de esta persona que es un entrenamiento, como se llama, más allá de que la marca del gimnasio es Tropa, es un entrenamiento que es en Tropa. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá de que cada uno por ahí puede tener algún tipo de rutina individual, en general el peligro que conlleva esta actividad física, no lo digo yo, sino los especialistas, es que a todos se los somete a la misma exigencia deportiva física. Entonces tal vez él, más allá del entrenamiento que bien describís vos que él tenía, incluso por las fotos que compartía en las redes sociales, tal vez
ese día fue exigido de una manera mayor a la que su cuerpo podía resistir. Tal vez ese día y termina en desvaneciéndose. Vos sabés también, Fernando, que no sé si vos compartís la misma información, no hay un médico oficial por parte del gimnasio, o por lo menos este médico no cuenta con un profesional de la salud, pero de casualidad ese día había dentro de las personas que estaban... Dos clientes médicos que fueron los primeros que trataron de hacerle las maniobras de RCP. Exactamente, sí, pero que lamentablemente no tuvieron resultados. Ya evidentemente se había producido la muerte y esto fue irrevocable, ¿no? Pero lo que hay que decir es que además, por lo que pudimos saber, y vos misma señalabas, ¿no? Algunas referencias que hizo en su momento el creador de esta disciplina altamente intensiva y exigente, que tiene reminiscencias militares, que no es apta para mayores de 35 y mucho menos para aquellos incluso menores de esa edad que tienen alguna enfermedad congénita, alguna patología congénita, como el caso de alguna cardiopatología, una miocardiología hipertrófica o cualquier tipo de patología congénita, que muchas veces, y en la mayoría de los casos, salvo alguna requisa médica, son enfermedades difícilmente detectables porque son silenciosas, entonces se producen en el momento menos indicado, ¿no? Ante un esfuerzo, un sobreesfuerzo físico, como pudo haber ocurrido en este caso. Es verdad lo que decía Pablo, que el apto médico es del año 2016 y en ese sentido pudo haber habido algún tipo de negligencia de parte de la empresa en cuanto a no exigir la actualización del mismo. También hay que decir que muchas veces los certificados médicos se extienden sin más de parte del profesional. A veces un amigo del que va a solicitarlo, y esto es una cuestión que, bueno, a veces deja esa brecha de inseguridad clínica, ¿no es cierto?, respecto a aquellos que, bueno, no se someten a estudios clínicos que, bueno, justamente avalen esa certificación como legítima, ¿no? Por el momento, te decía, el local sigue cerrado, hay un cartel allí escrito a mano que refiere a una situación de duelo en el día de ayer, y por ahora el gimnasio que abre a las 7 de la mañana todavía no lo hizo. Viene gente que se entera aquí por nosotros de lo que ha pasado, y por lo que nos refieren es la primera vez que ocurre, al menos acá, un hecho de estas características. Un local que está desde hace 5 años aproximadamente aquí en Vicente López. Claro, por más sano que uno se sienta, se considere, o de hecho esta disciplina genera mucho fanatismo, ¿viste? Como que todos yo nunca hice, no tuve la experiencia, pero solemos ver que todos los que hacen CrossFit se fanatizan, suben 1000 fotos, suben 1000 videos, se genera como una secta, por así decirlo. Sí, una tribu. Una tribu, ¿no? Como de amigos, y que entrenamos un montón. Entonces está bueno también estar muy atento, porque por más de que uno crea que está en perfectas condiciones para hacer este ejercicio, es muy importante el tema del apto físico y no el llamar a un amigo que es médico y que me lo haga porque quiero seguir entrenando, porque ahí realmente corre riesgo ya el médico, ¿no? Porque si este hubiera sido el caso de un médico que aceptó un apto físico sin haber hecho el correcto procedimiento, lamentablemente esta persona quizás tenía algo que no le permitía hacer una actividad tan fuerte. Permitime agregar un dato más como antecedente más inmediato, el caso de Juan Manuel López Pujato. Tenía 26 años, en el 2014, aún con apto médico actualizado, un hombre joven, que ya venía practicando la disciplina desde su provincia en Santa Fe, venía a estudiar aquí a Buenos Aires, estaba residiendo en Buenos Aires justamente para seguir sus estudios, falleció también de muerte súbita, ¿no? Y en ese caso, por lo que pudimos saber en aquel entonces, yo mismo cubrí aquella noticia, tenía el apto médico al día. Sin embargo, bueno, ocurrió en plena ejercitación, falleció de manera súbita, ¿no? Y puede suceder, y es difícil de prever. Fernando, gracias por este contacto con nosotros. Sí, muchas gracias, Fernando. Gracias al gracias al noticiero que siempre nos comparte toda la actualidad. Vamos a seguir hablando de este tema porque realmente estamos todos conmocionados. Queremos tener más información. La gente que hace CrossFit o alguna que otra disciplina necesita saber qué fue lo que pasó. Y para meternos un poco más en profundidad en el tema, vamos a hablar con un deportólogo, con Jorge Franchella, que ya está en comunicación telefónica con nosotros. Buenos días. Jorge, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Por lo menos de mi parte, la primera pregunta que se me viene a la mente es decirte, esta persona, este hombre de 40 años que falleció haciendo esta actividad, caminando de su casa al trabajo, ¿le podría haber sucedido lo mismo? Yo primero quiero agradecerles porque acabo de estar escuchando un poco todos los comentarios que hicieron y han abierto un abanico de verdades. Un montón de comentarios que acaban de hacer ustedes con el móvil y demás, creo que son revisables.
ante tu pregunta te diría sí. Ajá. Porque en cardiología en Estados Unidos, en el Colegio Americano, el doctor Paul Thompson dijo, ¿puede ser que yo muera de tal manera? Sí. Y esto lo quiero explicar, porque en realidad significaría que estoy desmereciendo el acto médico y no es así. Yo lo que quiero explicar es que, en primer lugar, es fundamental tener un examen de salud y, en segundo lugar, un examen de aptitud, que quiere decir mi tolerancia al esfuerzo físico. En ese sentido, es muy importante que puede pasarme algo caminando, con un esfuerzo mínimo, pero que evidentemente Glassman, cuando describió CrossFit, lo hizo en 10 sobre 10, digamos, Claro. para entrenar o mantener entrenados a bomberos y policías de alto rendimiento que suben una escalera rápidamente, pasan por el fuego, cargan a una persona, y para tener entrenada a esa gente hay que motivarlos. Entonces el CrossFit surge como una metodología que los mantiene entrenados al máximo, con un sistema que para ellos empieza a ser entretenido. De lo contrario, imagínense que correr y hacer lo que hacemos los mortales, como digo yo, no es tan fácil. Segundo, evidentemente es importante que el CrossFit fue definido para eso y se llevó luego a los gimnasios, y es posible que alguien lo desarrolle dentro de los gimnasios siempre que esté entrenado al nivel adecuado. Ahora, doctor, Segundo, ¿sí? sobre ese punto concretamente que me parece muy importante. Exacto. ¿Cómo puede uno determinar si tiene el nivel adecuado para practicar esa disciplina? ¿Quién lo Bueno. determina? Bien. Habitualmente estamos ahora haciendo en medicina del deporte y cardiología, que yo pertenezco hace 30 años, estamos explicando a todos los médicos, porque es un programa mundial incluso, que nosotros, además del certificado médico, que yo descuento que el médico lo hizo a conciencia, del mismo modo que puedo pensar que un periodista está dándole una noticia sobre la base de un dato real, Claro. ese dato de salud se debe complementar con el de aptitud. Y el de aptitud es posible que no lo esté realizando el médico de familia o el que está haciendo el certificado de salud, sino que lo tengan que hacer al ingreso al lugar donde va a hacer actividad física, sea un gimnasio, un personal trainer o quien sea. ¿Cómo describirías, para entender mejor, el examen de aptitud? ¿Qué es? Voy a dar, bien, nosotros tenemos capacidades para subir hasta un primer piso, cruzar la calle, o subir a un quinto o subir a un 10º piso. Una persona que practica deporte puede llegar a correr media cuadra, o una maratón. Claro. Esas intensidades se miden sabiendo cuál es lo que se llama potencia aeróbica, o sea, mi máxima potencia de un esfuerzo intenso, y ahí hay una gradualidad que se mide. Eso se mide o con un aparato a nivel de hospital o de consultorio, pero también se puede medir con lo que se llaman test de campo en un gimnasio. Hay una metodología muy simple que la conocen los profesores, que la pueden tomar al ingreso al gimnasio y saber cuál es mi capacidad, un esfuerzo intenso, explosivo, rápido, levantar una pesa, Claro. cuando participa la fuerza, cuando participa la flexibilidad, cuando participa la resistencia. Entonces, lo que proponemos es que cuando se entre a un gimnasio o se empiece a trabajar con un personal trainer, sea esa persona, que generalmente es la que está capacitada. De lo contrario, tendríamos que tener la especialidad que nosotros manejamos. Es una especialidad que no todo el mundo tiene por qué manejar, como la oftalmología. Claro. Y en ese sentido, en el gimnasio pueden determinar de 1 a 10 si la persona que entra en fuerza, en resistencia, en potencia, está en 6. O sea, sería conocer nuestro límite. Porque uno Exacto. dice en un grupo, ¿no? En una tribu, como recién decíamos Tal con Meli. cual. ¿Cómo sé si yo quiero hacerme el canchero y exigirme al nivel del otro que quizás Exacto. tiene esas posibilidades? O sea, ¿cómo conocer el propio Dos datos. límite y poder frenar? Igual en ejercicios grupales también es un poco difícil, ¿no? Porque a veces son por tiempo y, Es excelente. y por más que Eso uno es conozca el excelente. límite, trata de seguir el equipo. Mira, es excelente. Primero, más no es mejor. Superar algo que parece exigente no es estar más entrenado. Claro. Estar más entrenado es estar al límite de lo que yo puedo para ir mejorando gradualmente. 1. 2, hay una apología a veces del esfuerzo extremo que parecería heroico, y lo Claro. es, pero no es sano. Tercero, lo grupal permite la adherencia, porque yo me comprometo por un abono, porque amigos o por lo que fuere. Para adherencia es perfecto. Lo segundo es que ese grupo tiene que tener características parecidas de resistencia al esfuerzo.
Porque si yo me pongo junto con alguien que tiene el doble de resistencia que yo, Claro. cuando estemos haciendo la prueba o el baile o lo que podamos hacer, esa persona va a ir a un ritmo distinto al mío. Y esto es como un auto. No podemos correr una carrera de Fórmula 1 con un auto pequeño. Totalmente. Doctor. Lo último, de todos modos, digámoslo al pasar, es cierto que hay un margen, que el McLaren o Hamilton alguna vez en la vuelta 20 y teniendo ingenieros atrás de él, tuvo algún inconveniente del motor. Hay un pequeño dosis de azar, que cosas que no conocemos, hasta en lo más electrónico y mecánico, pero tenemos que reducirlo al máximo en el ser humano. Está bien. Y eso es con la evaluación de salud y actitud. Un detalle es que el médico de cabecera y todos los consensos y demás van tratando de determinar qué le tengo que pedir a una persona y después con mi criterio. Doctor Franchella, fue muy amable en brindarnos tantas explicaciones y abrirnos al mismo tiempo tantas puertas relacionadas a una actividad que está en crecimiento, que no hay que estigmatizar, supongo, sino que hay que hacerla de manera responsable. Le agradecemos mucho este contacto con nosotros. Gracias. Un saludo, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir a lo largo de la mañana a ver qué información vamos teniendo. En síntesis, lo que hay, un expediente judicial, un fiscal, el doctor Martín Gómez está a cargo, lo que está tratando de determinar si fue un hecho natural, un drama, una tragedia, una muerte joven por un problema médico, o si hubo negligencia o impericia. Si hubo negligencia o impericia, estaríamos frente a un homicidio culposo. O sea, por ir preso el dueño del gimnasio, por ejemplo. Son delitos escarcelables, pero delitos penales. Claro. De todas maneras, no hay nada probado hasta ahora. Lo que está haciendo es buscar elementos para ver si hay un delito de por medio, y en eso está trabajando la justicia.